vivido sin que Adán lo supiera. En el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, vemos de que a Adán, Dios le dice que no podía comer del árbol del bien y del mal. En el capítulo 3, vuelvo a repetir, vemos que Adán voluntariamente, él desobedece a Dios y empieza a comer del árbol del bien y del mal. Él, como había dicho anteriormente, Adán era como el Dios de este mundo, era el jefe de este mundo. Dios le había dicho que señoree, que multiplicare, que gobernara, o sea que era el Dios de esta tierra. Y automáticamente que él desobedece a Dios, él empieza a ser esclavo del pecado, o empieza a ser esclavo de Satanás. Y él automáticamente, él entrega su soberanía de la tierra, o la autoridad de la tierra, a Satanás. Miren, y eso lo vemos en Lucas. Jesús fue llevado al desierto por 40 días, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, 40 días, y en esos 40 días, Satanás empezó a tentar a Jesús. Lucas 4, 5. Y Satanás le dice así a Jesús. Y él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Entonces vemos que en esta parte, por más que sí sabemos que Satanás es un dios de mentira, es mentiroso, sabemos de que en esta parte él estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque lo vemos en Génesis 3, cuando Adán desobedece a Dios y él automáticamente empieza a morir espiritualmente, y él después empieza a ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Entonces, ser el Dios de esta tierra, le entrega voluntariamente a Satanás la autoridad de la tierra. Entonces, todo el mal que Satanás tenía empieza a entrar a la tierra. El pecado, la muerte, la enfermedad, la pobreza, empieza a entrar en la tierra. Y el hombre empieza a ser esclavo de Satanás. Voluntariamente o involuntariamente, era una persona esclava. Él no podía salir de la esclavitud, porque Satanás era el Dios de esta tierra. Era el Dios de esta tierra. Efesios habla de que él es el Dios de los hijos de la desobediencia. Quiere decir que todavía el sistema sigue caído, pero no tiene la autoridad sobre la tierra. Miren, frente a todas estas cosas, Dios tenía un plan de salvación para la tierra. Uno podría decir, pero ¿por qué Dios no destruyó todo y no volvió a crear al hombre de nuevo y empezaba y Satanás condenarlo y empezar? Porque no era el plan de Dios. Dios tenía de antemano, sabiendo de que el hombre iba a desobedecer, Dios tenía un plan de salvación para nuestras vidas. Amén. Y eso lo vemos en Colosenses 1. Dios tenía un plan en nuestra vida. San Juan expresa y dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo a morir por nosotros. Y todo aquel que en él crea no va a morir, sino que tendrá vida eterna. Entonces, ese plan de salvación que Dios tenía fue cumplida en Jesucristo. Colosenses 1:13. Del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces vemos que Jesucristo no solo murió por ser una persona buena o por ser una persona que estaba, como dicen muchos, en contra del sistema romano,
sino que vino a la tierra por cumplir un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Era librarnos de la esclavitud de Satanás. Era librarnos de la esclavitud del diablo y trasladarnos a la libertad en Cristo y trasladarnos a la libertad en Jesucristo. Entonces vemos que el propósito de Jesús era no solamente, y repito, porque los que estudiamos en la universidad nos muestran cómo Jesús era el gran revolucionario que iba en contra del sistema, en contra del sistema romano, y en realidad no entienden la connotación espiritual que realmente esto da, que no era contra el pueblo romano, sino que era en contra de Satanás y todo lo que rodea a Satanás. Contra la muerte, contra el pecado. Entonces vemos eso y la connotación espiritual lo vemos a través de la palabra, a través de la Biblia. Por eso, como siempre decimos, no se quede con lo que uno escucha, sino es importante releer y rebuscar para que no solamente sea algo de oído, sino que también investigar influye en que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, como dije anteriormente, Él murió en la cruz para librarnos de la potestad de Satanás. Entonces, pero Él no solamente murió en la cruz, sino que Él descendió al infierno, y al descender al infierno, Él lo exhibió públicamente a Satanás y los destituyó de esa autoridad en el mundo y se la entregó a su Hijo, y se la entregó a su iglesia, y inclusive Jesucristo también, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso lo vemos en el mismo libro de Colosenses 2, 15. Colosenses 2:15 y dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. No murió por ser un hombre bueno, no lo mató Roma por ser revolucionario e ir en contra del sistema. Él mismo tomó la decisión de morir por nosotros. En Filipenses se expresa bien tranquilamente que Él, despojándose de Dios, vino a la tierra como hombre y como siervo, y frente a esa obediencia, Dios le puso nombre sobre todo nombre. Miren, lo leemos así, queda más prolijo. Filipenses 2, 5, 6. El cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la cruz y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vuelvo a repetir, no es que lo mató Roma como muchos historiadores lo expresan. Y repito esto porque yo la otra vez estaba leyendo en historia y ellos lo muestran como, lo comparan, ¿no? Como el Che Guevara, por ejemplo, a ese nivel. Y en realidad no lo mató Roma. No es que lo mató Roma por ir en contra del sistema, no lo mataron los judíos tampoco. Él tomó la decisión. Él tomó la decisión de morir por nosotros. Él se entregó. Él tranquilamente, si uno se pone a pensar en la lógica, siendo Dios, podía haber hecho un chasquido de dedos y haber destruido todo, o si fuera la connotación humana, podía haberse huido. Si vamos al razonamiento humano, podía haber ido. Se podía haber huido. Y en realidad, cuando vemos en la Biblia que los van a buscar los militares o la guardia del sacerdote, él dice, ¿dónde está Jesús? Porque de hecho ni siquiera sabían quién era. Él podía haber nombrado a otro o señalado a otro, y en realidad él dijo, yo soy. Y lo nombra 3 veces. O sea que él tomó la decisión de entregarse.
Él tomó la Para ti, decisión igual que él, ¿no? que Él iba a entregarse. Dios tenía un plan de salvación para la tierra y para aquellos que le creen mucho antes de la creación del mundo. O sea que estaba escrito que esto iba a ser. No es que tampoco lo mató Pilatos. No, Él tomó la decisión. Las personas que Pilatos, Roma, los judíos, o el pueblo judío, perdón, eran simplemente canales, eran canales que iban a ser eran canales, eran los canales que necesitaba Dios para poder cumplir su plan. Quiere decir, yo podría decir de que Dios utilizó a todos. Entonces, no es que vuelvo a repetir, sino que Él se entregó voluntariamente. Y que gracias a ese sacrificio precioso, gratuito para nosotros, tenemos esa autoridad gratuitamente. Pero no fue gratis para Dios, no fue gratis para Jesús. Para Él fue un sacrificio de vida y Él descendió al infierno y como leíamos en Colosenses, Él despojó a los principados, a las potestades, exhibió públicamente a Satanás y lo destituyó de su reino. O quiere decir de que ya no es más Dios de la tierra, sino que el Dios de esta tierra es Jesucristo y nosotros como parte de su cuerpo tenemos esa misma autoridad. Como parte de su cuerpo tenemos esa misma autoridad. Y me van a decir, ¿pero qué es autoridad? Autoridad es poder delegado. Esa autoridad es el poder delegado. Miren, y como dije, somos parte del cuerpo. Si nosotros leemos Colosenses 2:9, dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, Pa. Y el 10 dice, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir de que siendo él la cabeza y nosotros somos el cuerpo, somos igual que Dios. Somos igual que Jesús y tenemos la misma autoridad, de que él, la misma autoridad que Él. O sea que la misma palabra que nosotros le podemos hablar a Satanás es lo mismo como que si Jesús lo estaría hablando. O sea que si yo le reprendo a Satanás, él no solamente me ve a mí, sino que también ve a Jesucristo, porque nosotros estamos completos en Él y en Jesucristo habita toda la deidad y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y en Corintios, segunda de Corintios 5:17, Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, y perdón si somos repetitivos con Javi, pero nosotros decimos que esa palabra en Él habla de una posición geográfica. Acá también, Colosenses, el apóstol Pablo, habla y dice, porque en Jesucristo, en una posición geográfica, habita corporalmente toda la deidad. Habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Cuando hablamos de forma geográfica, estamos hablando de una posición en la cual estamos parados. Es importante comprender la posición que nosotros tenemos en Cristo. Es sumamente importante que podamos conocer nuestra posición. No es algo pasajero, no es algo que puede pasar o que no podemos desconocer. Es muy importante que nosotros conozcamos nuestra posición en Cristo, lo que tenemos y lo que no tenemos en Dios, lo que podemos hacer. ¿Y saben por qué es importante? Porque nuestra vida va a ser vamos a ir de victoria en victoria, vamos a cumplir el propósito que Dios tuvo en nosotros, de acuerdo al punto de vista que nosotros tengamos frente a Satanás. Si nosotros vemos a Satanás como alguien poderoso y que nosotros somos disminuidos o que nosotros somos alguien menor que Satanás, entonces nuestra vida va a ser de derrota en derrota. Por eso es importante conocer nuestra autoridad, es importante que conozcamos dónde estamos parados. Y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Aprendiendo a través de la palabra, no quedarnos de oído, no quedarnos con lo que nos dicen, sino
ir leyendo. Y miren, vamos a Efesios 1:3. Es sumamente importante que podamos comprender. Javi la otra vez estaba enseñando la transformación de nuestros pensamientos y él expresaba que de acuerdo a cómo el hombre piensa, así actúa. Si yo desconozco mi pensamiento, desconozco qué puedo hacer en Cristo, entonces Satanás, le estoy dando el lugar a Satanás en mi vida para que haga lo que él quiera. Por eso es importante conocer mi derecho, mi posición en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que tengo en la posición? ¿Solamente vida eterna? ¿Solamente voy al cielo? ¿Dios quiere que yo fracase? ¿Dios quiere que mi vida sea un fracaso? ¿Dios me preparó para fracasar? ¿Dios me preparó para tener una vida de mediocre? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda clase de bendición. Ahí te está diciendo en los lugares celestiales, te bendijo con toda clase de bendición, todos los beneficios. Y uno de esos beneficios es la autoridad delegada en Cristo. Uno de esos beneficios es demostrarte de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir de que estamos superior a Satanás. Pero Estela, ¿cómo sabes eso? Si seguimos leyendo el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que Jesucristo no solo murió para vencer a Satanás, no solo murió para él destituir a Satanás, no solo murió para exhibirlo públicamente a Satanás, sino que murió para representarnos a cada uno de nosotros. Por eso acá el apóstol Pablo decía, y juntamente con él nos resucitó. Entonces, pero para el resucitarnos, primeramente tuvimos que haber muerto. Entonces, fuimos muertos, Jesús murió por nosotros en representación nuestra, y él nos resucitó. Y no se quedó con eso. Nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Si yo me pongo a sentar a mi bebé en mis brazos, mi bebé no toca el piso, él está sentado encima mío. Entonces nosotros estamos sentados a la diestra del papá, de nuestro papá Dios, en Cristo. Él nos hizo superior a todas las cosas. Nos puso superior a todas las cosas. Por eso, como dije anteriormente, somos creyentes victoriosos. Somos creyentes más que vencedores en Cristo Jesús. Somos creyentes que fuimos diseñados para gobernar y no ser gobernados, para ser cabeza. Pero de acuerdo a cómo yo empiece a vivir mi vida, es de acuerdo al punto de vista que yo tenga con Satanás. ¿Qué tenemos? Como dije, Javi hablaba sobre la transformación de los pensamientos en la clase anterior, y saben que dentro de la comunidad creyente hay 3 tipos de pensamientos. El pensamiento triunfante, de que gracias a Jesucristo tenemos todas las cosas, de que Él es el centro de nuestras vidas, de que Él murió y resucitó y que hoy estamos sentados a la diestra del Padre. El pensamiento de gracia, el pensamiento de favor, el pensamiento que Dios nos regaló todo, que estamos completos en Cristo, como leíamos en Colosenses. Está el pensamiento, aquella iglesia que milita, que pelea contra Satanás todos los días de su vida. Está también la iglesia que piensa que está derrotada, de que Dios le mandó para que fracase, para que viva una vida de mediocre, que le manda la enfermedad porque, bueno, tiene que aprender, la pobreza porque tiene que aprender. Por eso es importante leer la Biblia. Y perdón si soy repetitiva, pero el conocimiento trae libertad en nuestros pensamientos. Amén. Tener conocimiento trae libertad físicamente, porque espiritualmente somos libres en Cristo. Y si Él nos hizo libres, ya no hay más nada que hacer. Pero Él nos hizo libres espiritualmente, pero mentalmente tenemos que liberar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, y eso es importante conocer
lo que tenemos en Cristo Jesús. Es sumamente importante. Miren, vamos a Romanos 5:17. Me van a decir, ¿qué tiene que ver el pensamiento con la autoridad? ¿De qué estás hablando? Pero así como el hombre piensa, así actúa. Si yo pienso que tengo que estar batallando todos los días contra Satanás, todos los días voy a estar actuando de esa manera. Entonces mi autoridad queda inactiva. Esa autoridad delegada que Dios nos dio queda inactiva. Queda automáticamente inactiva. Estamos peleando, creemos que estamos peleando con alguien que es sumamente poderoso y que tenemos que orar, ayunar y a batallar. Y si no oro, no voy a ser bendecida. Y si no oro, o si no congrego, y si no estoy atrás del pastor, perdón, pero es la realidad. No voy a ser bendecida y Dios me va a castigar y y tengo que pelear porque Satanás conoce mis debilidades. Entonces somos conscientes al dolor, al pecado, a la enfermedad y a la libertad de Jesús. Como dice, lo han escuchado, somos más conscientes del problema, somos más conscientes de la dificultad que realmente al descansar y decir gracias Dios porque frente a esta circunstancia soy más que vencedores. Por eso es importante que tenemos que conocer. Y una de esas formas de que Dios nos creó es para que reinemos en vida. Y vuelvo a repetir, es sumamente importante. Todas las enseñanzas se entrelazan, todas esas enseñanzas, nuestras enseñanzas se relacionan. Es sumamente importante que yo conozca lo que tengo. Es sumamente importante que conozca si Satanás realmente es gran poderoso o está derrotado. Como leímos en Colosenses, él es una persona derrotada. No tiene esa autoridad sobre los hijos de Dios. No tiene esa autoridad de molestarnos. No tiene esa autoridad. Sí, puede presentarse y puede simular, puede simular de que es un gran poderoso, como nos muestran en las películas de terror, pero en realidad Él te tiene miedo. Él nos tiene miedo. Amén. Él nos tiene miedo. Él está bajo tus pies. Jesús lo exhibió y lo destituyó y te constituyó hijo de Dios. Y estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos sentados en un lugar privilegiado, en un lugar sumamente importante. Miren, Romanos 5:17, ahora leemos el versículo que Javi dijo, y dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Si por uno solo vino a reinar el pecado, si por uno solo fuimos esclavizados por la desobediencia de Adán, fuimos esclavizados y fuimos esclavizados por Satanás, por la obediencia de uno solo, Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, fuimos diseñados para reinar en vida. Acá no dice que vamos a reinar, está hablando en un tiempo presente. Reinarán en vida, o sea que estamos hablando de esta vida, de la vida física, de la vida tangible, de la vida en la cual natural está hablando, de que vamos a reinar en vida. ¿Pero por qué? Por la obediencia en Jesucristo. Y por eso es necesario que yo ejerza esa autoridad delegada en Cristo, ese poder delegado, ese poder que Dios me delegó a mí para que yo empiece a reinar en vida, para que deje de pensar de que soy derrotada o que piense que soy o que tengo que batallar contra Satanás todo el tiempo. Pero me van a decir, pero Estela, Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con... Sí, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra aquellas influencias que perjudican. Pero no quiere decir de que yo tenga que pelear contra Satanás, porque él fue derrotado en la cruz. Él fue derrotado, él no tiene autoridad. ¿Sí? Tengo que distinguir que no es la persona que viene a atacarme, sino es el espíritu que puede llegar a influenciarlo. Pero no es mi lucha contra las personas, no me tengo que pelear. Me tengo que enojar, me enojo con el diablo. Exactamente. Y cuando habla de la lucha,
no está hablando de que tengo que pelear físicamente, sino tengo que reprenderlo en el nombre de Jesús. Como dije anteriormente, a la misma, estamos completos en Cristo. Él está en mí y nosotros estamos en Él. Y tenemos la misma autoridad en Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza de los principados, de todo principado y de toda potestad. Y yo soy parte del cuerpo. Entonces tengo la misma autoridad. Lo mismo que mi cabeza le diga a mi mano que no tiene autoridad para comer, cuando mi mano es parte de la cabeza, es parte del cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos la misma autoridad. Y si yo reprendo a Satanás frente a cualquier circunstancia, no precisamente tiene que ser un espíritu en sí, frente a cualquier circunstancia, es lo mismo como que si Jesucristo lo estaría haciendo. Amén. Entonces, no hay de qué preocuparse. Nuestra lucha no es física. No tengo que pelear contra Satanás, sino enojarme sí, para decir, te detecté, ya sé de quién sos. Entonces, frente a ese enojo, uso mi autoridad delegada, el poder que me ha sido delegado a mi vida. ¿Y cómo lo sé? Miren, vamos a Marcos, no sé qué hora es. Y mientras buscamos, vamos a leer algunos mensajitos. Bueno, mi hermano dice bendiciones. Bendiciones, hermano. Rey Franco dice bendiciones, hermanos. Un saludo del país de la eterna primavera, Guatemala. ¡Qué envidia! Porque nosotros no tenemos una eterna primavera. Tenemos 4 estaciones. El verano, que lo detesto. Odio el verano. Está mal odiarse, pero yo odio el verano. El invierno, que el otoño y la linda primavera, por eso es una envidia. Te envidio, hermano, pero bueno, ya es lo que hay. Bueno, Emanuel Luca, que nos está viendo, bendiciones. Darío Mancilla también nos está viendo. Mi esposo, que está conectado desde mi Facebook. Gloria Valdés también nos está viendo. Nos dice amén, bendiciones, hermana. Johnny Morgado Guzmán también nos está viendo y nos dice saludos, amados, gracia y paz, bendiciones. Yolanda, perdón, pero no veo muy bien. Rangel Rosales, perdón, saludos y bendiciones, nos dice. Mirta Jerez también nos está viendo. Judith, sin mí, perdón si leo mal el apellido, nos dice amén. Jorge Hidalgo también nos está viendo. Hugo Sánchez también nos estaba viendo. Carmen Jiménez, bendiciones, hermana, nos está viendo. Mi hermana estaba viendo y mi mamá hermosa. Bendiciones, mamá. Mi mamá. Y estábamos en Marcos 16. ¿Cómo sabemos de que tenemos autoridad delegada, el poder delegado de parte de Dios? Nos dice la Biblia expresa toda la palabra de Dios, nos muestra que tenemos la autoridad, pero vamos a ir tocando algunos versículos nada más para no ser tan extensos. Y dice Marcos 16, 17. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No dice, no está expresando que tenemos que hacer cosas para echar a un demonio, o pedir permiso, o llamar al pastor, o solo los pastores o los que están dentro del 5 ministerios van a poder echar demonios. Dice, en mi nombre, dice Jesús. En mi nombre. Igual que No. Pero dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Y en el 18 dice, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Este versículo es como que nos da una revelación, ¿no? Porque muchos creen que Dios envía enfermedades para sanarnos, para probarnos, y es como que nos muestra como que esa enseñanza que nos enseñan, como muestran como un Dios contradictorio, como un Dios bipolar, que un día te da una enfermedad para enseñarte y al otro día te dicen, mis manos podrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces muestran a un Dios bipolar, a un Dios que quiere sanar y un Dios que quiere enfermar. Por eso es bipolar. Un Dios bipolar, un Dios que cambia un Dios que cambia de actitud, ¿no? Un Dios como un hombre. Un día estamos bien, al otro día estamos mal.
un día estamos contentos, otro día estamos... Entonces nos muestran así, y en realidad no, Dios no es contradictorio, Dios no cambia. Dios dice A y el A permanece por los siglos de los siglos. Entonces, esa parte donde dice que Dios envía algo para enseñarnos es erróneo. Por eso es importante, y perdón si soy reiterativa, que podamos conocer. El pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Nosotros padecemos como creyentes por falta de conocimiento, porque escuchamos, solo caminamos de oído y no aprendemos o no leemos lo que la Biblia nos expresa. Nosotros le tenemos miedo a Satanás porque no conocemos nuestra autoridad en Cristo Jesús. El poder que tenemos, el poder delegado, el poder que fue delegado en Cristo Jesús. Y ese nombre se nos ha sido dado a nosotros, regalado por su gracia. La autoridad del creyente no es que la perdemos o que tenemos que hacer algo para ganarla, sino que gratuitamente se nos fue delegada. A nosotros no hicimos nada, pero en Cristo fue un sacrificio precioso, caro para Él. Su vida le costó para que nosotros hoy podamos tener esta autoridad. Y es necesario ejercerla. No porque seamos más que Dios, simplemente porque Dios nos delegó esa autoridad. Y todo lo que acontezca en nuestra vida es porque nosotros lo permitimos, porque no ejercemos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no hayan problemas, ¿verdad? Porque los problemas van a venir, ¿no? De acá por y los problemas van a venir. Los problemas dice la palabra de Dios, que en el mundo va a haber aflicción. Pero que confiemos, ¿por qué? Porque Jesús venció al mundo. Entonces nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva de vencedores, ¿sí? De que ya hubo uno que venció a favor de nosotros. Claro, exactamente. No quiere decir de que Satanás no se va a levantar. No, él se va a levantar como un gran gigante. Pero como dije anteriormente, la perspectiva que vos tengas frente a Satanás es de acuerdo a cómo vos vas a vencer las circunstancias. La perspectiva que vos tengas, si creemos que Satanás es un gran gigante, como lo muestran las películas de terror, donde él siempre termina ganando, siempre hay algo, si no la gana la empata, como diríamos los argentinos, entonces esa es la vida derrotada que tenemos aquello en el ámbito cristiano. Como dije anteriormente, son 3 pensamientos. El pensamiento que descansamos en Dios y sabemos que sí las circunstancias vienen, pero creemos que Él ha vencido el mundo, como dice Juan, en el mundo tendrán aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. O sea que descansamos en eso y miramos a Satanás en el lugar donde está, derrotado bajo nuestros pies. Ahora, si nosotros creemos de que estamos batallando y que vamos a pelear todo el tiempo, entonces le damos una entidad a Satanás de rival que no la tiene, porque como leímos en Colosenses, él fue destituido y fue derrotado, lo exhibió públicamente. Entonces, frente a esa derrota, estamos dándole una entidad importante a Satanás, por lo que creemos como un rival. Y es imposible creerlo como un rival, porque él fue destituido a la nada misma. Es como que yo quiera pelear con una cucaracha. Y perdón la comparación, pero... No, perdón la cucaracha. Perdón con la comparación, pero yo la cucaracha la piso. No es que le digo, bueno, vení, vamos a pelear. No, la piso. Si la veo, la piso. Y si no, la mato con un aerosol, un veneno. Pero no le doy la entidad de rival. Yo creo que no tenemos que darle esa entidad, porque él fue derrotado. Él fue destituido a la nada misma. Él ya no pertenece más al Dios de esta tierra, sino que el Dios de esta tierra, la autoridad de la tierra, es Cristo. Entonces yo no le puedo dar una entidad que no tiene, porque la tenemos nosotros. Entonces, y creer de que él es o tenemos la mente, o hay esa mente derrotada, de que Satanás está por encima de nosotros. O sea, o creer de que Satanás trabaja para Dios. Entonces, frente a ese pensamiento, es de acuerdo como nosotros vamos a enfrentar las circunstancias, vamos a enfrentar los problemas, vamos a enfrentar las circunstancias diarias. Entonces, frente a eso, es como vamos a darle la entidad al diablo. Frente a eso vamos a vivir una vida de victoria, vamos a reinar en vida o vamos a vivir una vida de fracaso. Pero no fuimos diseñados para eso. Dios nos dio la autoridad para frente a esos problemas, esas circunstancias. Creamos de que Él venció al mundo, pero también que nos dio esa autoridad para que nosotros la ejercemos.
Miren, si me acompañan a Lucas 10, Lucas 10, 19. Es de acuerdo como vos lo mires. Por eso es importante relacionar y cambiar tu forma de pensar. Y ratifico, y voy a seguir ratificándolo todo el tiempo. Es importante que vos cambies tu forma de pensar. Porque si vos pensás de que estás sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, vas a caminar tu vida en los lugares celestiales. Te vas a sentir superior. Sí vas a decir, tengo esta circunstancia, pero no te vas a poner a enojar con Dios, sino te vas a enojar con Satanás y vas a utilizar la herramienta que Dios te dio, que es la autoridad en Cristo Jesús. Entonces, frente a lo que vos pensés, es como vas a actuar. Por eso es sumamente importante que todos los días vos te empieces a ver como Jesucristo y Dios te ve en un lugar privilegiado, hijo de Dios, con la autoridad en Cristo Jesús, con el poder de Dios, y que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos por encima de todas las cosas. 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dará daño. Entonces, aquí Jesucristo, en los discípulos, él le decía, yo le doy potestad, en otra traducción dice autoridad, de hollar quiere decir pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la autoridad de pisotear, estamos por encima de las circunstancias, estamos por encima de todas las cosas. Estamos por encima de todas las cosas. Simplemente tenemos que mirarnos de esa forma. Yo no me imagino ninguna monarquía en el mundo. Si vamos a la más conocida de Inglaterra, yo no veo a la reina de Inglaterra sintiéndose menor, inferior o igual a sus súbditos. Ella es superior a todo. Y todo lo que ella expresa es ley. Se decreta porque ella es la monarca del país. Ella es la monarca del Reino Unido. Y ella domina y gobierna el Reino Unido. Me había ahogado con el mate. Ella gobierna. Lo mismo tenemos que pensarnos nosotros. No tenemos que sentirnos inferior a Satanás, sino tenemos que sentirnos superior a Satanás. Somos superior, ¿no? Superior, vernos así. Somos superiores a Satanás. Él nos tiene miedo. Obviamente que Él no quiere que vos conozcas esta palabra, la palabra de gracia, la palabra de favor de Dios, porque como siempre decimos, Él no puede evitar que la gente conozca a Jesucristo o sea salva, pero sí puede evitar que conozca su posición. Y frente al no conocer su posición, vive o una vida de batalla o una vida derrotada. Él no quiere que conozcamos nuestra posición en Cristo. Él no quiere que vos conozcas cuál es tu posición. Él no quiere que vos conozcas que sos superior a Dios. Digo, a Satanás, perdón. Que Él no quiere que conozcas que Él es superior y que Él tiene que obedecerte porque así lo ha decretado Dios, y Jesucristo lo venció en mi nombre y en tu nombre. Él fue, y frente a esa guerra que tuvo Dios, Jesús y Satanás, Jesús fue el vencedor. Y nosotros, gracias a Jesucristo, somos más que vencedores. Es lo mismo que nosotros cuando trabajamos, trabajamos y nos ganamos el sueldo frente a nuestro trabajo diario, y frente a ese sueldo que trabajamos vamos a nuestra casa y le compramos todo a nuestros hijos, lo que ellos necesitan y lo que no también. Damos lo mejor y tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Nuestros hijos no hicieron nada para ganarse lo que nosotros le compramos, pero porque nosotros nos esforzamos y trabajamos, ellos son más que vencedores y pueden adquirir
todo lo que Disfrutan. necesitan, disfrutan de lo que nosotros le ganamos. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual o en el ámbito del reino, en la gracia. Jesucristo peleó esta guerra, no batalla, porque si le damos entidad a Satanás quiere decir de que fue una batalla, la muerte, la pelea entre Jesucristo y Satanás. No, fue una guerra y Jesús ganó. Amén. Esa guerra fue ganada y Satanás fue destituido y fue destituido y hoy tenemos esa autoridad. Miren, si me acompañan Efesios 1:20 y saludamos a Marcela Rivas que nos está viendo, Bueno, a la pastora Marcela Rivas y a nuestro hermano Carlos, Bocanero. el pastor, perdón, Carlos Bocanero, que nos dice hola desde la ciudad de Victoria, México. Bendiciones, excelente tema, autoridad en Cristo. Excelente, porque es importante conocer que Satanás no es nuestro rival, que Satanás no trabaja para Dios, sino que él fue derrotado y que nosotros tenemos la misma autoridad de Jesucristo. Miren, con Efesios 1:20. Tenemos la misma autoridad. De acuerdo como vos mires, de acuerdo como vos te veas, Lo que creas. o que creas, veas y creas, es como vos vas a vivir tu vida. Una vida derrotada. Y es sumamente, es imposible no relacionar el tema del COVID-19 con este tema, ¿no? De acuerdo como vos decretes o vos creas de que la enfermedad es sumamente importante, que es poderosa, es como vos vas a vivir. Si le tenés miedo o no. Nosotros como familia, y siempre lo repetimos, decretamos que la enfermedad no va a entrar en nuestra casa. Sí, somos prudentes, porque es importante ser prudentes, es importante acatar las órdenes que el gobierno dice, pero sí decretamos que no va a entrar. Creemos que Salmos 91 dice que ninguna peste va a los hijos a nuestra morada. Entonces, como no vamos a permitir que en nuestra morada entre, creemos y nos afianzamos a eso, y frente a esta circunstancia mundial que es el COVID-19, decretamos de que esa circunstancia ya está vencida en la cruz del Calvario. Entonces no va a tocar nuestra morada, porque lo decretamos y utilizamos la autoridad que Dios nos ha sido delegada. Miren, Efesios 1:20 prácticamente dice lo que nos acabo de decir, dice la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, habla del Espíritu Santo, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y lo puso sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre de Jesucristo fue nombre sobre todo nombre. Es nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, y lo dio por cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir de que Dios no fue egoísta, no se quedó con la autoridad para él, sino que también te la dio, te la regaló para que vos la utilices. Fíjate que dice cabeza, no dice cola. Entonces dice que somos, como decía Javi, somos cabeza, no dice cola. No dice vas a ser gobernado. No vas a ser gobernado. No estás batallando contra Satanás. No estás peleando contra Satanás. No estás peleando. Sino que dice que sos cabeza. Y frente a esa cabeza tenés el privilegio de decir, tenemos el privilegio de utilizar esa autoridad que nos fue delegada. No te quedes callado o callada. No permitas que Satanás domine tu familia. No permitas que Satanás domine tu vida. No vuelvas a la esclavitud que fuiste liberado. No volvamos a la esclavitud en la cual fuimos liberados. El sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio precioso, le costó carísimo. Su propia vida le costó para que nosotros comencemos a reinar en vida y empecemos a pisotear a Satanás, empecemos a pisotear toda circunstancia. Miren, y con esto vamos a terminando, que son las 9. Primera de Juan 4.
no permitas que Satanás te miente. Él sí aparece como un gran gigante, pero en realidad es una ilusión. Como los magos. Los magos hacen la parodia de que hacen magia, pero en realidad no hacen magia, es una ilusión que nosotros en nuestra forma, al no tener conocimiento de lo que hacen, creemos que es magia, pero no es magia. No se traspasa, no se traslada, no hacen magia, es una ilusión. Y Satanás actúa de la misma forma. Él hace una ilusión, simplemente una ilusión. Entonces, frente a esa ilusión, nos hace creer de que es gran gigante, que es el gran Goliat, que viene a pelearnos, que puede poderoso porque nos puede matar. Pero recuerden de que no es con nuestra fuerza, sino fue con el sacrificio de Jesucristo. Miren, 1 de Juan 4:4. Hijitos, miren cómo nos llama Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Hijitos, nos dice Dios, mayor es el que habita en mí, que es Jesucristo. Lo leímos en Colosenses 2:9, que estamos completos en Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que aquel que opera en este sistema caído. Mucho más poderoso es Dios, mucho más poderoso Jesucristo. Él murió y venció en la cruz para que nosotros comencemos a reinar en vida, para que nosotros comencemos a vivir una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria. Fuimos hechos pueblo de Dios, nación santa, y estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos en un lugar privilegiado, superior a todas las cosas. Yo vuelvo a repetir y doy la analogía de mi hijo. Si yo siento a mi hijo en mis brazos, en mis piernas, mi hijo no puede pisotear el piso. Entonces él ve al piso por encima mío. La misma forma tenemos que mirar nosotros, caminarnos, y sí, tenemos que creérnosla de decir somos reyes, somos sacerdotes y estamos por encima de Satanás. Satanás, te vas a levantar, sí, pero yo voy a saber que vos te levantaste y frente a eso voy a utilizar la herramienta que Dios me dejó, que me delegó, que me lo regaló, que es la autoridad que tengo en Cristo Jesús. No me voy a quedar callado. Frente a cualquier circunstancia, Dios te dice que sos más que vencedor. ¿Por qué? Porque Él murió y venció a Satanás. Lo destituyó y lo exhibió públicamente y lo destituyó a la nada misma. De partir de ahora en adelante, tenemos que vernos así, como Dios nos ve, como hijos sentados en los lugares celestiales. Por hoy terminamos, vamos a orar. Le damos gracias a todos los que nos conectaron, se han conectado, y le pedimos que compartan, pero vamos a estar orando, porque viene una semana, y frente a esta semana tenemos que pararnos como hijos de Dios. Amén. Tenemos que pararnos y decir, listo, nos paramos no a batallar, no a pelear contra el diablo ni sentirnos derrotados, sino caminamos como en el precioso sacrificio que hizo Jesucristo. Tomando la herencia que tenemos en Cristo Jesús, esa herencia incorruptible, y saber de que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición. Entonces, ya no tenemos que permitir que ni la depresión, ni los problemas familiares, ni la escasez, ni la enfermedad moleste a nuestras vidas. Ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque Jesucristo lo destituyó y, como leíamos en Efesios, lo puso bajo nuestros pies. Y algo que está bajo nuestros pies es nada, porque está bajo nuestros pies. Quiere decir que está por debajo de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, porque sabemos de que tu muerte no fue en vano, Señor, sino que también venciste a Satanás, los destituiste a la nada misma y los constituiste hijos tuyos. Nos sentaste juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nos trasladaste al reino de tu Hijo amado. Nos has librado de la mano de Satanás. Por eso, bendito Dios, en el nombre de Jesús, donde antes había pobreza, ahora hay prosperidad. Donde antes había enfermedad, ahora hay sanidad. Donde antes había problemas familiares, ahora hay paz.
tu paz que abunda sobre todo, Señor. Ahora, a donde antes había angustia, ahora hay alegría, donde antes había tristeza, ahora hay felicidad. Señor, sabemos que estamos completos en Cristo Jesús, que estamos sentados a la diestra del Padre y que tenemos autoridad en Cristo Jesús. Ahora ese nombre, sobre todo nombre, está en nuestra boca y tenemos el privilegio, el derecho en utilizarlo. Gracias, Dios, por ese sacrificio. Gracias por ese regalo hermoso. Gracias, Señor, porque sabemos de que tu palabra, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Claudia nos dice, Benedetti, por mis medicamentos. Claudia, hermana, vamos a seguir orando. Y como dije, utilice la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Chabela, perdón. Chabela, vamos a estar orando y vamos a creer que esos medicamentos llegan en tus manos. Que vamos a creer también que tus hijos conocen a Dios, como Él nos ha prometido, tú y toda tu casa serán salvos, me servirán. Vamos a orar por la hermana y como vamos a orar todos juntos. Aunque estemos en la distancia, sabemos que la oración del justo puede mucho. Y que Dios está atento a nuestras peticiones. Si tiene el nombre de los medicamentos y si alguno de los hermanos que está viendo se lo puede alcanzar, enviar, también que lo pueda poner. Como dijo Javi, si tiene los nombres de los medicamentos, lo puede poner y si alguno puede enviárselo o de alguna forma conectarse con la hermana. Enviémoslo y ayudemos y a bendecir, exactamente. Y vamos a estar orando, vamos a orar por la hermana, vamos a ponernos de acuerdo. Hermana, usted también ore. Vamos a ponernos de acuerdo todos los oyentes y vamos a orar por los hijos, por su economía, por sus medicamentos y vamos a creer de que ya eso ya tiene, Satanás puso el principio y nosotros le ponemos el fin porque nos disponemos a creer que eso ya está terminado y que la hermana se le acercan los medicamentos. Dios conoce cada pensamiento y escudriña lo más profundo de los corazones y Él sabe lo que hay en nuestro corazón, por eso vamos a estar orando. Señor, pedimos por nuestra hermana Chabela. Nos ponemos de acuerdo, bendito Dios, la oración del justo puede mucho y tú estás atento a las peticiones de tus hijos. Pedimos primeramente por sus hijos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, los problemas familiares desaparecen y tu palabra dice, tú y toda tu casa me servirán. Y es una promesa, Señor, que tú has decretado y sabemos que no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Por eso creemos de que ese problema con sus hijos cambia, Señor, que sus hijos se le acercan, que tus hijos se conocen, que sus hijos empieza a cambiar ese ámbito familiar a un ámbito de paz y de tranquilidad. Señor, te pedimos por los medicamentos de nuestra hermana. Creemos, bendito Dios, de que tú primeramente que sana en el nombre de Jesús, porque tú te llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario y tú has dicho que por tu llaga fuiste sana, que ella fue sana. Primero declaramos sanidad en el nombre de Jesús, declaramos que ella es sana y segundo también que los medicamentos llegan a su casa. Señor, creemos en el nombre de Jesús, bendito Padre, de que de alguna forma, de alguna manera, esos medicamentos se acercan. Creemos que ella es sana en el nombre de Jesús. Creemos que hay paz en la familia. Creemos de que tu Espíritu Santo toma control de ese hogar, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí la hermana está poniendo los nombres de los medicamentos. Si de alguna forma algún hermano se lo puede enviar y podamos bendecir a nuestra hermana con frente a eso, estaría fantástico. No obstante, es importante seguir creyendo de que Jesucristo se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario y que frente a su llaga, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Es importante creer que esa enfermedad ya no tiene autoridad en la vida de nuestra hermana. Hermana, es importante que usted crea de que esa enfermedad no tiene autoridad sobre su vida y que ahora, así como Jesús es, así somos nosotros. Quiere decir de que la enfermedad no es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Jesús no estuvo enfermo cuando caminaba. En el reino de Dios, en el cielo, no hay enfermedad. Y como dije anteriormente, Jesucristo se llevó nuestras enfermedades
en la cruz del Calvario. Por sus llagas nosotros somos sanados. Es importante que sí, tome los medicamentos, pero también que cada vez que tome ese medicamento, usted diga, gracias Jesús, porque por tus llagas soy sana. Gracias Jesús, porque por tus llagas soy sana. Y lo repita y empiece a verse de esa forma. Cierre sus ojos y véase sana. Véase sana. Yo escuchaba la enseñanza de un pastor y el pastor decía que es importante que no solamente que nos veamos frente a esa circunstancia. Véase sana. Y así eso se va a manifestar en nuestras vidas. Nos estamos viendo el día martes a las 8 de la noche, el día viernes a las 8 de la noche y nuevamente el domingo a las 8 de la noche nos estamos viendo. Bendiciones y muchas gracias por conectarse.